Buenas noches, licenciada. Hoy me toca exponer los métodos del diálogo y de la pregunta. Voy a empezar por el diálogo. En una conversación es una conversación de dos o más personas que pueden intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, ya sea de forma oral o escrita. ¿Qué se necesita? Se necesita, como le decía, dos personas o 25 personas para iniciar un diálogo, una conversación. No se necesita un tiempo específico, depende del tema que se va a tratar. No se necesita material, no se requiere ningún tipo de material, ya que en el tema se debe tomar decisiones y acuerdos entre sí, entre las personas. En cada tema tiene que haber unas decisiones y acuerdos. ¿Cómo se construye un diálogo? Se define primero con el tema, para empezar un diálogo. Tiene que haber participantes que conozcan previamente el tema que se va a dialogar. Tiene que haber participantes que conformen un grupo. Tienen que definir reglas. Tienen que dialogar ya sea de forma oral o escrita. En lo oral puede ser hablando, con palabras o gestos. En lo escrito puede ser con un cuento, una novela o un teatro. Para tener un buen diálogo, ¿qué se necesita? Se necesita respetar al que está hablando, usar un buen tono de voz, no hablar dos personas a la misma vez, pensar en lo que dicen los demás, adquirir las opiniones de los demás, usar correctamente los signos de puntuación si es escrito y saber escuchar antes de responder cualquier pregunta. Bueno, en el diálogo podemos decir un ejemplo, como en los centros. Siempre una educadora realiza el diálogo conversando con los niños, preguntando, por ejemplo, diciendo, hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? ¿O cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿A dónde salieron? Empezando a preguntar a los niños para que ellos nos respondan y podamos dialogar. Y si vamos a dialogar como profesoras por un tema, tenemos que elegir el tema que vamos a dialogar. Ya puede ser la fruta, los animales, y vamos desarrollando ese tema para que los niños puedan responder por sí solos, ellos puedan tener sus propios criterios, ellos puedan responder con sus propias palabras, puedan pensar y definir todo lo que quieren decir o lo que quieran expresar hacia la docente o hacia la profesora. Y es de esa forma que el niño se desenvuelve por sí solo y puede adquirir más confianza también para él mismo. Y ahora, voy a hablar de las preguntas. Son estrategias de preguntas y también conforma un diálogo del docente hacia el estudiante. Se desarrolla un tema con diferentes niveles de pensamientos, como análisis o síntesis. No sé, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? No se necesita un tiempo indefinido, pero sí se necesita de 3 a 30 personas para... También se necesita material de preguntas. ¿Cuándo se lo usa? En cualquier momento del proceso, dependiendo su propósito. En cualquier momento puedes hacer una pregunta dependiendo del propósito que quieras hacer o que quieras obtener de la pregunta. ¿Cómo se constituye o se realiza? Para esto tenemos 5 pasos de la forma en cómo se lo puede constituir o realizar estas preguntas. Se definen las preguntas con anticipación. Hay que definirlas anticipadamente, dependiendo lo que se quiere lograr. O sea, tenemos que analizar y tenemos que adquirirlas, ¿no? Adquirirlas y luego plantear las preguntas de una en una. O sea, hacer una pregunta
obteniendo la respuesta, luego volver a hacer la pregunta. O otra pregunta, pero de una en una. Plantear las preguntas para profundizar el tema. Plantear cada pregunta para profundizar el tema que se va a desarrollar o se va a tocar. Tomar nota o resaltar las preguntas apropiadas. Aclarar las confusiones. Entonces aquí hay que tomar nota y resaltar las preguntas apropiadas. Y tenemos que aclarar también, aclarar sobre el tema que estamos hablando. Hay que aclarar esas preguntas y luego sacar conclusiones y cerrar el tema. Y cerrar el tema de discusión. O sea, hay que sacar las conclusiones de lo que estamos, de las preguntas que hacemos y de las respuestas que obtenemos y cerrando el tema. Y luego tenemos las características del pensamiento, que son las preguntas del docente. Estas características son preguntas que el docente hace, que puede tener distintos propósitos, que facilita el pensamiento en distintos niveles. Puede ser en la memoria, la ampliación, análisis o ventajas. Estos promueven a su vez en la estimulación del pensamiento crítico, las habilidades, la síntesis de información, la construcción de conocimientos y principios. ¿Qué recomendaciones podemos tener para realizar una pregunta? Preparar las preguntas con anticipación es una de ellas. Escuchar al otro antes de responder. Favorecer las participaciones de varios participantes. Dirigir la participación hacia fines propuestos. Retroalimentar los comportamientos. Los aportamientos y concluir y cerrar. Aquí podemos decir que el método de las preguntas se refiere a que tenemos que elegir previamente las preguntas que queremos hacer a nuestros niños. Si es que le vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, de un tema que puede ser, no sé, sobre los animales, entonces tenemos que ya tener esas preguntas para poder hacer, tenemos que tener una previa, se puede hacer una planificación para hacer esas preguntas y para que el niño las pueda responder, y tenemos que seguir forzando esas preguntas para que el tema se vaya entendiendo, y con eso podemos estimular al niño con diferentes, ya él puede ser estimulado en su pensamiento. Puede también tener habilidades para poder responder las preguntas que se le hace, y hay que dejar que participen los niños, que todos puedan participar.